Hey, hola estimado octavo básico, ¿cómo están? Espero que bien. Impactante ya cómo vamos avanzando en el año, pero como ya lo he dicho en otras ocasiones, si este año se ha pasado rápido, imagínense todos los siglos que ya hemos podido estudiar, todas las décadas y todos los procesos tan importantes, tan relevantes. Acuérdense que partimos en el Renacimiento, el final de la Edad Media, la exploración y la conquista de América, y de hecho ya estamos casi a punto de terminar esta unidad que nos llevó entonces por todo este proceso de descubrimiento, de ocupación, conquista y conformación de una sociedad mestiza en este nuevo continente, nuevo para los europeos, usted sabe, llamado América. Entonces, que hemos estado estudiando cómo los españoles, que es la cultura, la civilización, el reino que nos conquistó a nosotros, fue ocupando este territorio. Después hicimos el zoom en el caso de Chile, y cómo entonces se va conformando nuestra cultura mestiza. Y hoy día son dos temas en uno, ¿ya? Porque ustedes se van a dar cuenta que son dos títulos en el libro, pero creo que bastante complementarios. El primer tema dice relación con analizar las guerras de Arauco, que es en el fondo esta situación totalmente inédita, ya eso no les pasó en ningún otro lugar, que ocurrió con los mapuche, que el ejército español, que en un principio no era profesional y después de hecho se hace una reforma a propósito de esta situación, se transforma en un ejército profesional. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se provoca esta guerra o serie de confrontación y conflicto que va a durar muchos siglos y que entonces es una situación que los españoles no tenían en consideración y que es una cosa bastante única en la historia de la humanidad, ¿ya? Es decir, un pueblo que era en algunas, depende de dónde tú mires, pero en el fondo era seminómade, bastante sedentario, sin un poder central, aparentemente muy conquistable, va a suceder que en el fondo los españoles tienen que, y aquí viene el segundo tema, fijar una frontera que va a estar marcada principalmente por el río Biobío. Un detalle bien interesante sobre la relación de frontera y sobre la guerra de Arauco. El primer tema entonces va a ser las visiones historiográficas sobre la guerra de Arauco. ¿Qué quiere decir esto? En el fondo las opiniones que distintos estudiosos de la historia, historiadores, han elaborado para explicar y entender este conflicto tan duradero. Una cosa que tienen que tener claro, el tema existió. Ahora, ¿qué es lo que la valoración y la explicación que tú vas a construir sobre eso? Ahí va a depender de la vereda desde la cual estás mirando. La mía personal trata siempre de escuchar todas las opiniones y construir los hechos, para que usted después se haga su propia opinión. Ahora, si usted me pregunta en la mía, creo que es algo inédito, creo que de hecho ayudó a la organización de el, el ejército español. En tercer lugar, cuando uno dice guerra, se imagina que están todo el tiempo peleando, cosa que no sucede, y de hecho es el segundo tema complementario, que es precisamente que en la frontera se va a producir un comercio y también una gran fuente de mestizaje, porque incluso si, que es una guerra bien poco conocida para nosotros, porque es un tema más europeo, la famosa guerra de los 100 años, no es que estuvieron 100 años peleando, sino que eran como, habían periodos en que se enfrentaban y en el fondo el motivo quizás no era tan claro hacia el final, y de hecho dura 90 y algo, 100 y algo, ahí depende del historiador que usted cite. Entonces, es bien importante cuando uno entiende eso. Ahora, lamentablemente, la guerra de Arauco eh, tiene, un, tiene una resolución bastante negativa en el siglo XIX, a partir de los gobiernos de esa época, que es lo que se estudia en primero medio, por si acaso, ahí hay que hacer un énfasis de nuevo en esta situación. Y lamentablemente, para la época en que se resuelve de la peor manera posible, con la famosa pacificación, que en el fondo eran expediciones del ejército chileno, matanzas, o también haciendo como triquiñuelas, realmente es un capítulo muy oscuro de la historia de Chile y que también es hijo de su tiempo, porque en la época en que se resuelve esto, estaba todo un tema de, de ideologías como de superioridad racial, de civilización versus barbarie, y las personas que se hicieron cargo de esto pensaban que los mapuche o araucanos, técnicamente el concepto más correcto es mapuche, no araucano, eran gente como inferior, que no sabía bien hacer las cosas. Entonces, de verdad, siembra muchas semillas de odio, de rencor, de violencia, de pasar por alto todos los intereses o buscar pocas conciliaciones o hacerlo bien a la mala, la verdad, que hasta el día de hoy son un tema, ¿sí? Y de hecho, hace poco hay noticias muy tristes de la zona de la Araucanía porque en el fondo son heridas que quedaron abiertas para mal, para mucho mal, y hay muchos de repente
de argumentos que se remiten hasta esta época, imagínense cuán importante es el tema. Entonces, ideas claves de hoy. Primero, entender qué fue la guerra de Arauco. Segundo, entender las visiones sobre la guerra de Arauco. Y en tercer lugar, entender que es un conflicto que va a marcar las relaciones coloniales, que no es permanente, que no están todo el rato peleando. Y de hecho, cuando no están en confrontación y se establece esta línea de frontera que está principalmente marcada por el río Biobío, va entonces a generar este contacto entre los dos Chiles que se van a conformar, el Chile central y el Chile del Biobío hacia abajo, que después durante la independencia va a ser bastante importante y durante el siglo XIX, sobre todo los gobiernos liberales y conservadores, que son materia primero medio, así que no se preocupen si no entienden, va entonces ya a tratar de solucionarse definitivamente, porque en el fondo ahí vienen entonces todos estos temas pendientes que hasta el día de hoy son un tema. Lo otro, yo me acuerdo que por mucho tiempo enseñé sobre este tema de la frontera, del Garra de Arauco, y yo hablaba del río Biobío, y la verdad que para nosotros las de la zona central, Santiago en mi caso, ahora porteña, eh, cuando uno habla del río Biobío, o de un río en general, lo que te imaginas es, en mi caso, el río que yo conozco mejor era el Mapocho en Santiago, que está más que seco y es muy poco ancho. O, por ejemplo, para el Viñamarino le suena más, no sé, el estero Marga Marga o el río Concagua, ahí en Quintero. Pero yo tuve la oportunidad de viajar al sur. De hecho, tengo un primo que vive en Concepción, al lado del río Biobío, y estuve en la desembocadura del río Biobío, y quedé impactada, porque es un río muy grande. Es imposible cruzarlo a pie, olvídalo. De hecho, tiene tres puentes. Uno se cayó para el terremoto, lo reconstruyeron, otro puente mecano. Y yo cuando llegué, imagínense, eso fue hace no tanto tiempo atrás. Cuando estuve ahí, y de hecho en otro río histórico que es el Curacautín, que también es bien importante, cuando estuve en el río Biobío, dije, por eso frontera, porque es muy grande. Aunque no hubiera habido guerra de Arauco, de verdad que saquémosle los puentes modernos, saquémosle la tecnología, de verdad que marca una división natural. O sea, por eso, si pueden, de hecho, más que si es que pueden, háganlo, googleen imágenes del río Biobío y es impresionante cómo a uno le pesa el no conocer de repente los lugares geográficos para entender como proceso histórico. Entonces, eh, ahí el río Biobío tiene bastante sentido desde el punto de vista cultural y cómo la geografía explica fenómenos culturales. Bueno, creo que me alargué demasiado, pero eso es como lo esencial que la idea de estudiar el día de hoy. Y como siempre, todos sus reportes, todas sus preguntas y todas sus señales de vida siempre serán bienvenidos y aquí estamos para servirles. Aquí estamos virtualmente y en tiempo real conectados para recibir sus trabajos, dudas, comentarios, reflexiones y demás. Que estén bien. Chao, chao.